de Dios que se le dan en las Escrituras, y como he dicho siempre, a través de estos nombres nosotros podemos conocer a Dios aún mejor. Amén. Siempre viene en mi mente, hermanos, el pasaje aquel cuando Cristo le dice a aquella gente que estaba escuchándole que escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Y él ve que en ella, ¿verdad?, el pueblo que le encantaba escuchar a Jesús, los discípulos que siempre estaban ahí, quizás algunos o la mayoría de ellos ponía atención o les gustaba escuchar, ¿verdad?, las enseñanzas de Cristo. En ciertos momentos la Biblia dice que él tuvo que subirse a una barca para que desde el mar poder enseñarle a una multitud que se había acercado a escuchar la palabra, y que muchos habían recibido la palabra. Entonces él ve en el corazón del ser humano esa necesidad de la palabra, porque en ella nosotros encontramos vida, en ella nosotros encontramos seguridad, paz, tranquilidad, o sea, todo lo que necesitamos. En ella nosotros encontramos el perdón de Dios, porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, cómo Dios perdona al pecador. Entonces él dice que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de él. Entonces cuando dice que dan testimonio de él, al leer las Escrituras entendemos quién es Dios y cómo es Dios. Amén. Entonces el estudio de estos nombres de Dios nos enseña, ¿verdad?, quién es él. Y en esta ocasión vamos a ver ese nombre, ¿verdad?, que está ahí en pantalla, Yahvé Shalom. Amén. Y esto significa Dios es paz. Vamos a venir a las Escrituras, Jueces capítulo 6 y verso 24. Déjenme ver si este es el versículo que quiero que leamos. El verso 24, dice la Biblia: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón. Esa es la manera en que en la versión que nosotros tenemos traduce el nombre, Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Así es? De los Abiezeritas. Así es, ¿verdad? Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bueno, veníamos diciendo acerca de lo que Él nos enseña acerca de su palabra, y que al estudiar los nombres que se le dan a Dios podemos nosotros entender, ¿verdad?, quién es Dios. Quizás va a llegar un momento en el cual a través de las Escrituras nosotros estudiemos cómo es Dios, ¿verdad? Y hay mucho que hablar acerca de ello también, porque la misma Escritura nos enseña cómo es Dios. Y hoy estamos viendo a través de los nombres quién es Dios. Y en esta ocasión y en este tema nosotros vamos a ver que Dios es un Dios de paz. La palabra Shalom es la palabra paz. En nuestra traducción que nosotros tenemos de Reina Valera, ¿verdad?, lo traduce como Salón, ¿verdad que sí? La palabra correcta es la que está ahí. De hecho, hay una Biblia hebrea que estaba estudiando y el nombre aparece de esa manera. De hecho, no aparece el nombre Jehová, porque es una Biblia hebrea. La Biblia de Hashem lo tiene escrito de esta manera. Pero bueno, el nombre Shalom significa paz. La palabra o el nombre Yahvé es el nombre de Dios o Dios. Así es que Dios es paz. ¿Será que la humanidad necesita paz? Claro que sí. Nosotros venimos necesitando paz. Venimos necesitando paz a Cristo. Amén, hermanos. Y entendemos perfectamente la vida que las personas de afuera están viviendo sin Dios. Un mundo que aparentemente vive feliz, personas que aparentemente no necesitan nada, pero son personas que están muriendo en terribles desgracias, faltando la paz en su corazón. Más ahora, en los tiempos que estamos viviendo, son tiempos más difíciles, en los cuales se necesita urgentemente la paz en el corazón del ser humano. Y esto es lo que han tratado las fuerzas demoníacas de robar a la humanidad, la paz. Paz que solamente Dios puede dar al ser humano. El hombre busca paz a través de sus medios, pero ni ahí está encontrando esa paz. Amén.
El hombre vive asustado, la humanidad vive asustada en estos tiempos, preocupada, la humanidad vive ansiosa. Esas son las estadísticas que hay, ¿verdad?, acerca de cómo vive el hombre. Estadísticas que reflejan en muchas áreas que están afectando la vida, ¿verdad?, del ser humano. Los divorcios, matrimonios que ya no duran como antes duraban. O sea, matrimonios que duraban toda la vida. Usted va a ver, ahora son fotografías nada más que quedan de ancianitos, hermanos, ya que casi que ni caminar pueden, pero tomados de la mano todavía. Ya son fotografías, y ahora la juventud como que dice, ¿verdad?, qué bonito era la vida de antes. No, si es que la vida, el ser humano debería de ser igual. Pero hay algo que está afectando terriblemente, y es la falta de paz en el corazón. Los divorcios se van aumentando cada vez más. Y lo peor de todo, que está afectando a la iglesia, porque antes lo que no se veía dentro del evangelio, ahora se ve. Personas divorciadas, ¿verdad?, personas que se han vuelto a casar porque supuestamente no era la pareja, porque no tuvieron paz en el matrimonio, qué sé yo, tantas cosas, hermano, que ahora, ¿verdad?, el hombre pone como excusa, pero en realidad lo que le falta al ser humano es paz. Con paz en el corazón, hermano, tú vives feliz. Aún aunque estés pasando problemas o dificultades, si tienes paz, Dios te da seguridad. Amén. La paz es necesaria, y cuando no se tiene paz, la persona vive desesperada. Vive desesperada, inventando o poniendo cualquier pretexto, motivo para poder, hermano, satisfacer lo que siente en su vida, en su corazón. Pero lo que le falta es paz. Eso es lo que le falta, la paz en el corazón. Entonces, tenemos a un Dios de paz. Entonces, a mí de verdad me preocupa, y aunque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, de que esto tendría que verse, que es el tiempo final, y que esto tendría que afectar incluso a la iglesia, pero esto preocupa que dentro de la iglesia, personas que supuestamente tienen a Cristo en el corazón, vivan con desesperación en su vida, dando, hermanos, puertas abiertas al enemigo por no tener la paz del Señor en su corazón. Es un problema fuerte. Entonces, Dios, como lo prometió hace más de 2000 años, y desde la antigüedad, y mucho más de 2000 años, Dios lo sigue prometiendo ahora. Él es el Dios de paz. Y Él tiene paz para nuestras vidas. Él tiene paz para nuestros corazones. Amén, hermanos. Si lo tenemos a Él, deberíamos de tener paz en nuestras vidas. Entonces, veamos el significado primeramente del nombre. Ese nombre, como dijimos, significa Dios es paz, o Dios es nuestra paz. Dios es nuestra paz. En sí, la palabra shalom no solamente significa paz. Hay otros significados que no voy a mencionar porque quiero enfocarme en lo que comúnmente se conoce. El judío se saluda de esa manera porque saben el valor de la palabra, ¿verdad? Y hay algo otros que se creen judíos que también dicen shalom, ¿verdad? Pero bueno, yo me conformo que me digan Dios le bendiga, porque la bendición de Dios trae paz también. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces vemos el significado del nombre en el momento que fue dado el nombre, porque ahí encontramos en las Escrituras en el momento que fue dado. Leímos el verso 24, ¿verdad? Veamos nuevamente lo que dice la Escritura. El verso 24, ¿estamos leyendo, hermano? Sí, ¿verdad? Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón. Jehová es paz, o Dios es nuestra paz. Pero ¿en qué momento está dándole este nombre a Dios? ¿En momento de tranquilidad? ¿En momento de paz? ¿En momento de bendición? ¿En momento de abundancia? No, no es en ninguno de ellos de los que yo he mencionado. Está dándole este nombre a Dios, o le da este nombre a Dios en momento de terrible tensión que se estaba viviendo en el país. Porque estaban en guerra, y aparte de todo, los enemigos entraban de tiempo en tiempo para destruir las cosechas, robar la comida. El pueblo se metía en las cuevas, estaba entre las cavernas, buscaba los montes para sobrevivir, porque si el enemigo los encontraba, los mataba. Se llevaba el enemigo toda la comida de ellos, lo que habían cultivado todo el año,
llegaba el momento de las cosechas y se lo llevaba o lo destruía y se los dejaba destruidos para que ellos no comieran. Y cuando estaba estudiando esto, digo, ¿cómo es posible que una persona en medio de tremenda tensión puede decir que Dios es nuestra paz? ¿Cómo es posible que en medio de la prueba alguien puede decir que Dios es su paz y lo veamos en realidad, que está viviendo esa paz, que veamos paz en su vida y tranquilidad y seguridad de que Dios hará lo que el hombre no puede hacer? De que Dios se encargará de lo imposible. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la respuesta es sencilla, es porque Dios está ahí. Es porque Dios está ahí. No vamos a salir corriendo. Amén. No vamos a salir corriendo, porque si Dios está con nosotros, tenemos paz en nuestra vida. Y puedo citar lo que al otro día citábamos, lo que también la Escritura dice: el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque es que no tiene paz. Mas el cristiano que tiene paz, el justo que tiene a Dios en su corazón, tiene paz en su vida, está como un león confiado. Porque hay paz en su vida. Entonces la paz es necesaria. Pero vemos el nombre que Gedeón da a Dios en medio de una tensión, en medio de un conflicto. El hombre estaba tratando de juntar un poco de comida para guardarlo, porque los enemigos llegaban. Los enemigos venían ya en camino para destruir o llevarse los alimentos. Qué tremendo estar trabajando todo un año para que en el momento de la cosecha, en el momento donde se tiene que recoger el fruto del trabajo de todo un año, otro llegue, se lo lleve y te quede sin nada. Amén, hermanos. Esto estaba pasando con el pueblo. Entonces, en medio de una tensión muy fuerte, yo decía que el pueblo estaba escondido. Esto dice la Biblia. Veamos lo que dice el verso 13, en el mismo capítulo. Verso 13, dice la Escritura, y dice el verso 13, y Gedeón le respondió: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Nos ha entregado en manos de los madianitas. Este hombre está confesando todo lo que estaba pasando con el pueblo. Y la causa, en este versículo encontramos la causa por qué Dios los había dejado. ¿Dónde está ese Dios del que hablaban nuestros padres? Que los había sacado de Egipto y que con brazo fuerte los llevó por un desierto y que no les faltó nada y que los introdujo a la tierra. Pero ahora están sufriendo todo esto porque Dios los entregó en manos del enemigo por el pecado y la desobediencia del pueblo. El pueblo estaba escondido. El pueblo huía, el pueblo tenía temor, porque sabía que Dios ya no estaba con ellos, porque también Dios los había entregado en manos de los enemigos. ¿A dónde está ese Dios? Nos han hablado de él. Gedeón honestamente no conocía a Dios. Gedeón no lo conocía. Él pregunta: ¿dónde está ese Dios del que nuestros padres, si hubiera tenido una experiencia con Dios, él lo hubiera dicho? A mí me dijo, a mí me habló, pero no había tenido ninguna experiencia. Dios se le aparece por misericordia. Amén, hermanos. Porque la Biblia dice que el pueblo clamó en la angustia. Y aquí entendemos a un Dios que no está esperando que alguien peque para dar el leñazo y que pase a la otra vida, sino un Dios que está esperando que aquel pecador se arrepienta, porque Él no quiere la muerte del impío. Amén, hermano. Él entrega a los enemigos y en manos de los enemigos el pueblo reflexiona y dice: no, es que nosotros hemos fallado. El pueblo clama a Dios y el pueblo pide perdón a Dios y Dios los escucha. Pero hay algo que también me llama la atención acá en esta lectura, que Dios no le respondió a todo el pueblo. Dios se dirigió a una sola persona. Amén.
Dios no se apareció a todo el pueblo y le habló a todo el pueblo, sino que fue a un hombre que estaba escondiendo alimento. A él se dirigió. Pero esa respuesta que dio a este hombre se la dio a todo el pueblo, porque es el que había buscado para que fuera el libertador. El pueblo había clamado. No hay mejor cosa que hacer en esos momentos de dificultad o cuando alguien ha pecado delante de Dios que venir a Dios y pedirle perdón. Amén, iglesia. Entonces, en el verso 12 vemos la respuesta de Dios, por lo menos una parte de la respuesta que encontramos en todo el capítulo. Dice la escritura, verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es lo que le dice, ¿verdad? Aquí encontramos algo que en la teología se conoce como la teofonía, teofonía, o la cristofanía sería la palabra, que es la revelación, la manifestación de Dios. Un Dios que es invisible, pero se hace visible a la vista de los hombres. Y en esta ocasión aquí tenemos la representación correcta de Jesucristo en el ángel de Jehová que está hablando con aquel hombre. Es Cristo mismo el que se le aparece para hablar con Gedeón. Recuerde que hemos enseñado acerca de esto, que cuando encontramos en las Escrituras, cuando la Biblia diga y el ángel de Jehová, está hablando de Cristo. Le alabamos, hermanos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El verso 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta es la respuesta de Dios al clamor del pueblo. El pueblo que había pecado, el pueblo que estaba siendo castigado, para que viniera el arrepentimiento. Y el pueblo vuelve a Dios y Dios responde al pueblo. Amén, hermanos. Y como decía, vemos la cristofanía o la teofanía. Teo, Dios, fanía, manifestación, o dándose Él a conocer como lo que Él es. Ahora, ¿por qué pienso que cuando la Biblia dice de ese Dios de paz, se está refiriendo también no solamente al Padre, sino también al Hijo o a Jesucristo? Porque la Biblia lo presenta a Él como el príncipe de paz. ¿Verdad que sí? Que Isaías capítulo 9, verso 6, si no me equivoco, si vamos ahí, Isaías 9, 6, habla acerca de Él. Y nos enseña quién es ese Dios y el que está hablando en este momento con Gedeón, al que Dios había escogido para usarlo a él y librar al pueblo de esa nación, de esos pueblos que estaban, hermanos, oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Qué dice la Biblia ahí? Si lo encontró. Sobre su hombro, y el principado sobre su hombro, o el poder y la autoridad del principado está sobre él, porque él tiene el poder. El principado sobre su hombro. Y Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Dios de paz. Amén, hermanos. Él es el Dios Shalom. Él es el Dios de paz. Él es nuestro Dios de paz. Dios es nuestra paz. Ahora, Dios se revela al pueblo de Israel como el Dios de paz. Ese es el nombre que le da Gedeón. Y ese Dios de paz promete revelarse a la iglesia, al pueblo en los últimos tiempos, cuando la Biblia dice que llega el cumplimiento del tiempo ya establecido en la eternidad por Dios, que Cristo tiene que venir al mundo a morir. Ese príncipe de paz viene y trae paz a un mundo que no tiene paz.
Dios, cuando da el regalo de su Hijo, dice que Él nos ha dado a su Hijo. Nos da en Cristo vida eterna. Y nos da en Cristo de muchas otras cosas más. También nos da paz a nuestras vidas. Amén, iglesia. Él nos da paz. Veamos lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. Segunda de Tesalonicenses 3, 16. ¿Lo tienen? Léanlo, por favor, si lo encontraron. Y el mismo Señor de paz. Y recuerde o vea que ahí está hablando de Jesucristo. Él es nuestro Señor Shalom. Adonai Shalom, o el Señor de paz. ¿Estamos ahí, iglesia? Gloria al Señor. Leíamos el 3, ¿verdad? Verso 16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre, ¿qué? Paz. ¿Por qué dice os dé siempre paz? Porque siempre necesitaremos paz. Amén, hermanos. Vea, yo le voy a decir algo. El estar viviendo en este mundo sin la paz de Dios es como el sacar un pez del agua y tratar o querer que viva fuera del agua como vive dentro del agua. Es imposible, se muere, porque él necesita estar dentro del agua para poder vivir. Así que el ser humano que quiere vivir en este mundo sin Dios, vuelvo a decir, es como que el pez salga del agua y quiera vivir fuera del agua, que esto nunca se va a poder. Entonces, ahora, la gente de afuera, aquellos que no conocen al Señor, ellos están muertos, así dice la Biblia, ¿verdad que sí? Muertos en delitos y pecados. El problema es para los que estamos dentro. El querer vivir una vida fría, un evangelio a nuestra manera, eso es como tratar de vivir sin respirar. No se puede, hermano. Necesitamos el oxígeno para vivir. Así necesitamos a Cristo para ser cristianos. No se puede ser cristiano sin Cristo. Es como querer vivir sin oxígeno. Necesitamos a Cristo porque Él nos da la paz para poder soportar todo lo que viene de este mundo. Si no, no podremos soportar. Mucha gente no lo han hecho. Matrimonios destruidos, hermano. Amén, iglesia. El negocio que tenía totalmente en la quiebra, en la ruina, porque no había paz en el corazón, no pudieron administrar todo aquello que Dios les permitió tener. Amén, iglesia. Y se vive una vida infeliz, porque sin paz no hay felicidad. Entonces, todo esto se necesita. ¿Queremos ser cristianos? Sí, necesitas a Cristo. Porque teniéndolo a Él tienes paz. Y si tienes paz vas a vivir feliz. Vas a entender el propósito de Dios en la vida. Se entiende el propósito de Dios cuando se tiene a Cristo, se tiene paz. Y se entiende el propósito de Dios en nuestros corazones. Alabamos, hermanos. Gloria a Dios. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. En toda manera. ¿Por qué en toda manera? Bueno, porque en toda manera necesitamos paz. En toda manera necesitamos paz. ¿Cuántas personas más hoy, vuelvo a decir, hoy en este tiempo, se han quitado la vida por falta de paz? Vivieron una vida sin sabor, no encontraron el propósito de estar existiendo en esta tierra. Pensaron que habían venido solamente para sufrir cuando Dios no los creó para sufrir. Quien los metió en esa vida de sufrimiento fue el diablo. Pero ellos nunca entendieron y pensaron que ellos habían nacido solamente para sufrir, y muchos de ellos ya murieron de una sobredosis. Amén, hermanos. Se tiraron de una parte alta, de un edificio quizás, de un puente. Qué terrible era ver esos videos de mucha gente en medio de la angustia, o por esta situación que había, que estaban quedando en la quiebra por sus negocios, lo que tenían,
tirándose, matándose, quitándose la vida, tirándose, lanzándose con sus propios hijos, por falta de paz en sus vidas. Esto es un problema bastante serio. El hombre necesita urgentemente paz. La iglesia necesita vivir en la paz del Señor. Y Pablo enseña, hermanos, a la iglesia en Tesalónica, y dice, la oración de él es de que siempre Dios dé paz en toda manera. Porque ese Dios de paz, Él tiene paz para todos. Alabamos. Romanos capítulo 15, verso 33. Vamos a ir ahí. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Usted ve la necesidad que hay de Dios. ¿Por qué hay necesidad de paz? Y solamente Él tiene esa paz. Lo mismo encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 9. Vamos rapidito ahí. 4:9. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estará con vosotros. Vean, nosotros hoy en este tiempo estamos escuchando mensajes que parecen bíblicos, pero no lo son. Uno, de que, bueno, ya venimos a Cristo, ya somos salvos y tranquilo, no te preocupes, que Cristo ya lo hizo todo por ti. Claro, Cristo murió en la cruz y hizo todo por nosotros para perdonar la deuda que teníamos. Pero cuando venimos al Señor, el Señor establece una vida diferente para nosotros. Una vida la cual incluye o aplica obras justas de los santos. La salvación no se obtiene por las obras justas o por obras, por decirlo de esta manera. La Biblia es clara, no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, están usando un mensaje, vuelvo a decir, que parece bíblico, pero no lo es. No es por obra, hermano. Usted no tiene que andar usando una ropa larga o cubriéndose todo el cuerpo, porque usted no se gana la salvación por la ropa que usa. Claro que no, la salvación la da Cristo. Es que el problema que no explican estos indios es este, de que el que ha nacido de nuevo vive una vida nueva. Ya no vive la vida que antes vivía. Ahora vive un camino, porque sin Cristo vivíamos una vida de malas obras, ¿verdad que sí? En Cristo vivimos una vida de buenas obras, que la Biblia a mí me dice que Él las estableció para nosotros desde antes de la creación del mundo, para que anduviéramos en ella. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, la vida en Cristo, y aquel que tiene paz, la paz de Dios en su vida, vive una vida de paz. Es que no puedes andar peleando todo el tiempo, ni deberías andar peleando. Amén, iglesia. Es que no se puede. ¿Cómo vas a estar o tener enemigos dentro del evangelio, o en la iglesia, o fuera de la iglesia, cuando tú eres una persona de paz? Porque tienes al Dios de paz en tu vida. ¿Cómo es posible que vas a guardar ese resentimiento, rencor en tu corazón, cuando tú eres una persona portadora de la paz de Dios? No se puede. Por eso es que las Escrituras nos enseñan siempre que vivamos en esa comunión que es en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Es lo que nos dice la Biblia. El mundo necesita paz, la iglesia necesita paz. Amén, hermanos. Porque si no hay paz en el corazón, no hay esa comunión, o lo que los griegos dijeran koinonía, el poder sentarte a la par de otro y que no tengas ningún problema con esa persona. Que no tengas ningún problema porque tú tienes paz. Porque esta es la obra que Dios hace entre nosotros. ¿Por qué establecieron diáconos en la iglesia en el problema que había? Porque había una disensión, la iglesia se estaba dividiendo, los griegos y los judíos, y pusieron gente
No solamente para que anduvieran, mire, sirviendo el plato, poniendo la comida, le gusta cómo está de sal. Si no le gusta, dígame, porque le puedo traer más sal. No era solamente para esto. Era para resolver problemas dentro de la iglesia. Para esto estaban los diáconos. Amén, ¿vienes? Tenemos otro ejemplo allá, cuando el suegro de Moisés llega y le dice, mira, así como vas, te vas a morir luego. Y a esta gente no la vas a llevar hasta la tierra que Dios te dijo que la llevarías. Pon gente para que te ayude, que los problemas menores los resuelvan ellos, y cuando hay problemas más fuertes, pues que vengan a ti. ¿Sí o no, iglesia? Y lo mismo pasó en la iglesia primitiva. Establecieron diáconos para que los diáconos se encargaran de esos problemas, mientras los apóstoles se ocupaban de la oración y la predicación de la palabra. ¿Sí o no? Sí. Fue así, ese fue el propósito. No era solamente para servir platos y lavar platos. Había un problema interno, que este problema no debería de estarse viendo dentro de la iglesia. Estaban divididos los griegos y los hebreos, porque los griegos se quejaban de que a ellos no le atendían las viudas como atendían a las viudas de los hebreos o de los judíos. Amén, hermanos. Luego nosotros encontramos al apóstol Pablo escribiendo cartas a los hermanos, diciéndoles que esas cosas que se estaban viendo o él estaba escuchando no se tendrían que ver en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene paz, porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestra paz. Él es el Dios de paz. Dios es nuestra paz. Y alabamos. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 20. Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahora, veamos el verso 19 también. Verso 19 dice: Mas os ruego no hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y ahora el verso 20 dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. por la sangre del pacto eterno. El Dios de paz. ¿Por qué en algunas ocasiones habla del Padre y por qué en otras ocasiones menciona al Hijo? Bueno, porque es Dios. Amén. Las tres divinas personas en una sola deidad. Porque no puede estar separado. Si no hubiera un Dios Padre por allá y otro Dios Hijo por allá, sino que hay una sola deidad, un solo Dios. Y en este Dios habitan o cohabitan tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, como lo es también el Hijo, así como también lo es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios también es un Dios de paz, porque es el que viene a la iglesia, llena la iglesia y trae la paz de Cristo para llenar a la iglesia con esa paz. Porque es lo que dice: no podemos tener coinonía, hermanos, si no está el Espíritu Santo en medio, porque a través de Él nosotros podemos vivir unidos. A través de Él. ¿Por qué? El fruto del Espíritu es un fruto del Espíritu. Lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es Dios también. Entonces, ese Dios de paz nos llene siempre. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Amén. Tenemos que tener paz en nuestro corazón. Si no, ni dormir vamos a poder. El que tiene paz, hermano, duerme, está tranquilo. Y no es que no tenga problemas como los demás. Sí tiene, quizás peores. Pero saben quién ha confiado. Y alabamos a Él. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos paz en ese Dios de paz? Bueno, porque esa paz la trajo Jesucristo. Él vino a predicar un evangelio de paz a una humanidad que no tenía paz.
Veamos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5. Del verso 1 vamos a leer hasta el verso 11. ¿Lo tenemos? Dice el verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces Cristo trae esa paz, justificándonos delante del Padre, porque éramos enemigos de Él, pero ahora Él nos ha reconciliado a través de Cristo. Nos ha reconciliado consigo mismo, como dice la Escritura. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Luego dice, la paciencia prueba. Ahora, si nos detenemos en estas tres cosas que hemos visto: tribulación, paciencia y prueba. Dice el apóstol que nos gloriamos, aquí nos involucra a todos, ¿verdad que sí, hermanos? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo se puede gloriar a alguien en las tribulaciones? Bueno, teniendo paz en su vida, porque la tribulación va a traer consigo paciencia. Eso dice, ¿verdad? Paciencia, va a traer consigo paciencia. Entonces la tribulación la vamos a ver como un medio en el cual Dios está trabajando para traer paciencia a nuestra vida. Y no vamos a ver esa tribulación como un problema para irnos lejos de Cristo. Amén. No vamos a ver la tribulación como un medio para echarnos a llorar y encerrarnos y no salir, o comenzar a publicar en el Facebook para que otra gente nos diga pobrecito en algún mensaje, sino que vamos a ver la tribulación como esa bendición la cual Dios está llevando a nuestra vida, para que nosotros podamos tener esa paciencia que necesitamos para esperarlo hasta la venida, hasta el día, hasta el momento que Él decida venir por nosotros. Alabamos, gloria al Señor, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación trae paciencia. Mire, hasta aquí está bien, hermano. Bueno, nos vamos a gloriar de la tribulación porque al final de ello vamos a cosechar, a recibir paciencia de Dios. Pero luego dice que la paciencia trae algo más. ¿Qué trae la paciencia? Prueba. ¿Quién quiere pasar en prueba? Pero el apóstol Pablo está alegre porque está pasando tribulación, porque la tribulación va a traer paciencia y la paciencia trae con ella prueba. O sea, ¿cómo un cristiano puede vivir con alegría en medio de estos procesos? Bueno, teniendo paz en su vida, teniendo a Dios en su corazón. Es de esta manera. ¿Por qué las pruebas alejan a la gente de Dios? Porque no tienen paz. Amén. Porque han pensado que la prueba que llegó fue el medio que Dios puso para darles permiso para irse fuera. ¿Usted cree que es así? No, porque Dios tiene un propósito, y el propósito es que nos acerquemos más a Él a través de las situaciones que están llegando a nuestras vidas, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. ¿Cuántas veces no hemos orado, Señor, dame paciencia? Bueno, hijo, te doy prueba. Ahí está. Pero Señor, yo no quiero la prueba y estoy enojado ahora. Bueno, querías paciencia. Amén. Pero Señor, y esta tribulación, bueno, necesitabas paciencia ahí. Sí, ahora, bueno, tienes paciencia, sí, hoy te va la prueba. Y la prueba, esperanza. Vea esto, hermano. No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿A través de quién?
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso dice la Escritura. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Ahora el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y si estamos reconciliados, entonces no somos enemigos. Amén. Y si no somos enemigos, tenemos ¿qué? Paz. Amén. Tenemos paz. Los enemigos no tienen paz. Los enemigos se odian. Los enemigos desean verse destruidos, muertos, acabados. Pero los amigos tienen paz. Amén, hermanos. Esto es lo que Dios ha traído a este mundo que no tenía paz. La vamos. Colosenses, capítulo 1, vamos a ir ahí, verso 19. Colosenses, capítulo 1, y verso 19. ¿Lo tenemos? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Así le agradó al Padre. Verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo, con él, con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar todas las cosas. Así dice, ¿verdad? Eso dice la Biblia. ¿Qué dice el texto? Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién es el que tomó la decisión de hacer la paz? Dios. Usted y yo no. Si nosotros andamos perdidos lejos, él fue a buscarnos para decirnos, mira, tenemos un problema que tenemos que arreglar. Amén. Este camino que llevas te va a llevar al infierno, y aunque tú eres mi enemigo, yo quiero que cambien las cosas hoy. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. Nos reconcilió consigo mismo. Eso dice la Biblia. Y cuando nos reconcilió con él, entonces puso en nosotros paz, porque él ya es paz. Amén. Él dio a nosotros lo que nosotros no teníamos, que es la paz, para vivir seguros en él, seguros en Cristo. Amén. Juan capítulo 14 verso 1 también nos enseña acerca de esto. 14:1 dice la Biblia, si lo tienen: un corazón turbado no tiene paz, hermano. Un corazón turbado, confundido, desesperado, ¿cómo va a tener paz? No hay paz en el corazón turbado. No se confunda, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dios es paz, el Padre es paz. Sí, bueno, yo también soy paz. De hecho, el último regalo que Cristo menciona, que nos deja antes de ser ascendido al cielo, es la paz. Amén. Veamos más adelante, hay un versículo acá, el verso 27, en el mismo capítulo, dice la Biblia: la paz
os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué más dice, hermano? La turbación del corazón trae miedo, desesperación, ansiedad, preocupación en la vida. Pero él dice, mire, yo no quiero que ustedes vivan de esa manera. Es lo que Dios dice, hermano. ¿Por qué? Porque para poder quitar la preocupación, la turbación del corazón, lo que se necesita es la medicina. Y la medicina es la paz. Amén. Esa es la paz. El verso 27 lo leo nuevamente. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué dice mi paz? Bueno, porque Él es paz. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque aunque el mundo ofrezca paz, nunca puede dar la paz segura. Incluso la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero en Cristo tenemos paz. De tal manera que en la tribulación podemos tirarnos de rodillas, orar a Dios y creerle a Dios que Él va a hacer por su misericordia. Amén. Levantarnos confiados que hemos puesto nuestro problema o dificultad en las manos del Dios que puede arreglarlo todo. Tenemos paz. Nos levantamos con seguridad, alabando su nombre, glorificando su nombre, porque en Él nosotros tenemos paz, porque Él es nuestra paz. Él es el Dios nuestro, el Dios de nuestra paz. Él es el que da esa paz que cada uno de nosotros necesitamos. Alabamos, pueblo. Gloria al Señor. Así es que otro nombre más de Dios para conocer mejor a Él en medio de un mundo de preocupación, en medio de un mundo ansioso, desesperado. Dios le dice a su pueblo, en mí ustedes tienen paz. Así que no podemos vivir como el mundo vive, en el ritmo que el mundo lleva, en la desesperación en la que el mundo se hunde, porque nosotros tenemos a un Dios de paz. Ellos no lo tienen. Y ese Dios de paz les presentamos a ellos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Amén, hermanos. Que así como nosotros hemos tenido paz en Él, hemos hallado paz en Él, también Él ofrece esa paz a todo aquel que no tiene. Le invito a ponerse sobre sus pies. Le damos gracias al Señor por esta bendición de su palabra, que a través de este nombre que hemos estudiado, entendemos quién es nuestro Dios, al Dios que nosotros estamos sirviendo. Padre, le damos gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por esta bendición. Gracias por este momento, por este tiempo. Muchas gracias, Padre Santo, por todo lo que usted ha hecho, Padre, en nuestras vidas. Le alabamos, le bendecimos y exaltamos